Dios los bendiga, estimados amigos y hermanos. Soy JM Quintero y este es su podcast Páramo, Café y Cacao. Estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más y agradeciendo a Dios por esta bonita oportunidad. Sabemos que el camino no siempre es fácil, pero aquí estamos perseverando y confiando en su voluntad. En este quinto capítulo de nuestra primera temporada tenemos el privilegio de recibir a una joven que es ejemplo de perseverancia, estudio, sacrificio y servicio a Dios. Nos acompaña nuestra hermana en la fe, Evelyn Alvarado Reynoso, quien ha demostrado un corazón lleno de amor por el Señor a través de su talento como cantante y pianista, su servicio en la iglesia como profesora y su compromiso en los comités de alabanza, arte y escuela dominical. Además está cursando pregrado en la ciudad de Garzón. Hoy conoceremos su historia, su fe y su dedicación a la obra del Señor. Bienvenida, hermana Evelyn. Amén, muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Es un placer estar aquí en este día y en este hermoso programa, Páramo, Café y Cacao. Gracias por la invitación, Juan. Qué bueno, hermana Evelyn, que le alegra. A nosotros también nos alegra mucho. Hermana Evelyn, para esta primera sección tenemos Huellas de Vida. Una charla a nivel personal de su origen y algunas otras cositas. Pero primero que todo, cuéntenos de dónde es Evelyn Alvarado. Bueno, pues mi nacimiento fue en Gigante, municipio de Gigante, pero toda mi niñez, toda mi vida ha sido acá en esta región de Silvania. Mis padres, Jorge Enrique Alvarado y mi mamá, Lucía Reynoso. Nací en un hogar, era muy joven, eran muy jovencitos. Y pues soy la mayor de 4 hermanos. Mi hermano Jorge Luis, Sofi y mi hermano Eric. El Crespito, ¿no? El Crespito. Hermana Evelyn, yo creo que muchos ya se lo están preguntando, ¿no? ¿Cuántos años tiene Evelyn Alvarado? Yo siempre pregunto cuánto me pone acá. Siempre me ponen de más, muchos más, o de menos, muchos menos. Pero tengo 21 años, por la gracia de Dios. Empezando a vivir. Empezando a vivir, jovencita. Bueno, hermana Evelyn, aunque no fue hace mucho, cuéntenos cómo fue su niñez y su adolescencia. ¿Qué recuerdos guarda de esos años? Que fue hace poco, ¿no? Sí, hace muy poquito. No, mi niñez, pues realmente, yo diría que si me preguntara la niña de hace algunos años, han cambiado muchas cosas, pero siempre ha sido muy tranquilo. Estoy muy agradecida con el Señor, pues primero porque nací en un hogar cristiano, y pues realmente rodeada de mi familia, pero mi familia paterna. Vivo con ellos, o bueno, cerca de ellos. Y siempre ha sido muy bonito mi niñez con mis primos. Mis abuelos tuvieron 12 hijos y los hijos pues tuvieron hijos, entonces nietos, yo no sé cuántos. Y crecí con ellos, compartiendo con ellos la unidad muy bonita, mis hermanos y mis padres que de alguna manera han sabido criarnos. Y bueno, mi adolescencia, ese es otro puntito. No, pero realmente también aquí en esta región, en el colegio de acá de Silvania, y no, ha sido realmente, fueron años muy bonitos y de mucho crecimiento, diría yo. Mi niñez en la iglesia también, ese es un punto bastante importante. Yo creo que muchas veces cuando le preguntan acerca de la adolescencia, se siente uno orgulloso de una parte y de otra no, pero bueno, ¿qué sería de uno si no es por el camino, Sí. ¿no? Precisamente donde hay cambios es donde uno ve cómo las personas evolucionan. Si usted ha sido siempre el mismo, pues bueno, chévere por los papás, ¿no? Pero si usted no ha dado lorita, pues Que quisieron omitir el haber dado. Sí. Hermana Evelyn, sabemos que usted tiene una faceta musical muy bonita, ¿cierto? ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos con la música? ¿Cómo descubrió usted la pasión por el canto y por el piano? Bueno, del canto fue desde muy pequeñita, o sea, como tal que me acuerde, tenía yo como unos 8 años, fue una experiencia muy particular, ¿no? Recuerdo el hermano, pero no me acuerdo del nombre. Él tenía una niña, y esa niña era muy amiga mía. Y una vez dijeron que querían cantar un especial, pero les faltaba otra voz, que era la voz de otra niña. Y entonces el hermano me dijo, venga, pues acompáñenos a cantar. Él tocaba la guitarra. Entonces, pues era una canción de Danilo, yo no sé si usted la ha escuchado, que cantan los tres, el papá y las 2 niñas. O sea, a mí me tocaba la parte más cortica, pero yo digo que yo seguro estaba muy nerviosa porque de niña era muy tímida todavía, ¿no? Pero era muy tímida.
Y desde ahí, yo me acuerdo que desde ahí empecé a cantar, desde unos 8 años. Y de ahí para allá, no sé, siempre me apasionó. Y del piano, pues yo no sé en qué momento me vi envuelta, envuelta en eso. Recuerdo que como a los 13 años mi papá me regaló un piano. Y desde ahí, pues el Señor me ha bendecido. Entonces, sí, más o menos. O sea, ¿sí considera que tiene fibras musicales? Sí, incluso yo digo que eso también tiene que ver con la genética. Yo creo a mi mamá como que le gusta la música, mi papá no canta, o sea, canta maluquito, la verdad. Pero él siempre le ha gustado la música. Mi abuelo era músico y tocaba la guitarra, entonces yo creo que de ahí también viene ese gusto musical. Digamos que la herencia musical se saltó, fue un gen recesivo en su papá, Sí, pero sí. usted llegó, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros acostumbramos a preguntarle a los invitados una vivencia de niña o de niño, de niña, que nunca olvidó. Una vivencia de niña. Puede ser una travesura, ¿no? También. No, yo no era tan bueno. traviesa, yo era muy sanita. La verdad es que de niña realmente, la niña que era antes a lo que soy, no, nada que ver. Yo era muy introvertida, realmente era muy tímida. Pero era una vivencia, pues ya nos metemos en el tema espiritual. Pero no, sí, yo digo que una que no puedo olvidar es el día que yo recibí el Espíritu Santo. Yo era una niña de 8 años más o menos cuando recibí el Espíritu Santo. Y tan raro pero tan bonito que fue a través de la música. Fue en una serenata que fueron a dar y yo ahí recibí el Espíritu Santo. Entonces yo creo que es una de las que no puedo olvidar. ¿Fueron a dar o fuimos a dar? No fueron a dar. A su casa. Iban a visitar a un familiar que vivía donde mis abuelos, un tío, pero ese tío no estaba. Entonces nosotros como hermanos salimos ahí a saludar. Sí, yo en la gotería y claro, cuando esa noche el Señor usó a esos hermanos y ahí fui sellada, mi papá también fue sellado esa misma noche. Qué lindo ese recuerdo, un espectáculo. Sí, no se me puede olvidar. Ya tocando un poco el tema, ya entramos un poco en el tema cristiano. ¿Qué impacto tuvo en su vida el hecho de crecer en un hogar cristiano? Impacto, no, pues todos positivos para mí. Realmente es que nacer y crecer en un hogar cristiano, que obviamente la gente piensa que pronto es perfecto, no, nunca pelean, nunca gritan, no, eso no es, sino que hay unos principios distintos. Y para mí siempre fue grabado en mi mente que yo era diferente, que no pretendiera parecerme ni pretendiera ser como otros, sino que yo tenía algo distinto y pues que eso nadie lo iba a borrar. Y no, pues realmente si hacemos hoy en día una comparación a los niños que crecen en otros ambientes, con otras cosas, pues no, soy privilegiada por haber nacido en un hogar cristiano, con otras cositas, con otros principios morales también. Sí, tiene razón. Tiene razón. Sí, porque ahora yo nací en un hogar cristiano, mi papá es cristiano desde hace... Creo que tenía como 1 año, o creo que antes de nacer mi papá se convirtió porque llegó el Mesías, no mentira. Sino que mi mamá pues ella no es cristiana, pero tiene un comportamiento como de mujer cristiana. Exacto. Y de pronto para los que crean que no hay problemas, sí los hay. Pero se abordan de manera distinta. Exacto. ¿Sí? Entonces de pronto, bueno, tuve problemas, yo discutí con mamá, pues me voy a beber. No, discutí con su mamá, hay recogimiento, se trata de que haya diálogo. Sí, no hay como un escape, como tal, que en muchas familias uno ve que el irse, el separarse es un escape, ¿no? Ahí sí. No, aquí no mantenemos, solucionamos. Exacto. Sí. Y eso le enseñamos mucho a uno, mucho a no huir. De los problemas. Enfrentar. Sí, así es. Ya que hablamos de los padres y del hogar cristiano, quiero que nos cuente acerca de su papá y de su mamá. Y si le alcanza, de sus hermanitos. Sí, les cuento. Acerca de ellos en general. ¿Puede ser específicamente cómo ve a su padre? ¿Quién es para usted su mamá? No, pues para mí ellos son un ejemplo muy grande. En el caso de mi papá lo admiro mucho. Digamos que nuestra relación de padre e hija está basada en el respeto y sobre todo en la admiración. Lo admiro mucho en el caso de que, digámoslo, desde sus raíces, la gente piensa de pronto que uno ha nacido privilegiado económicamente, ¿no?
Pero no, y él, lo que Dios le ha permitido conseguir también ha sido gracias al esfuerzo de él. Es un hombre muy trabajador y sobre todo tiene gran templanza. Yo lo noto a él como muy... Y no, yo lo admiro. Hacer una carrera con... Ya tenía 3 hijos y una esposa. Ya había avanzado su edad. Pues para muchos dicen, no, ya aquí se me fue la vida, yo ya tengo que ponerme a criar a estos muchachos. Pero no, él dijo, yo quiero estudiar, siempre ha sido muy inteligente. Entonces estudió su carrera y la sacó adelante. Mejor dicho, a ese hombre le encanta el estudio. Y yo digo, pero ¿cómo? Yo queriendo terminar y él con ganas de seguir estudiando. Y mi mamá, no, una mujer muy entregada al hogar. De verdad que también la admiro mucho porque, como le decía, no hemos sido privilegiados y ella ha sabido también soportar muchas cosas. No todas soportan de pronto muchas situaciones económicas, flaquezas de pronto donde tenemos situaciones, pero ella estaba ahí y pues no sé, yo creo que somos los hijos, somos, mejor dicho, la bendición para ella. Y mis hermanos, no, pues mis hermanos, una bendición también para mí. Con mi hermano, yo le llevo 3 años, entonces nacimos casi seguiditos y tenemos muchas experiencias, son muy chistosas, muchas historias. Y mi hermana, pues ya hoy ya uno se mira con un poquito más la distancia de edad, se siente uno como más responsable y pues mi hermanito menor pues con mayor razón, me siento como la mamá. Pero no, son una bendición también para mí, compartir la vida con ellos. Ahora que hablamos de los padres, se me viene a la mente una reflexión que en una entrevista de Jorge Luis Borges, es un autor, no, de Borges no, del que escribió El túnel, Ernesto Sábato, una obra que se llama El túnel, ¿sí? Bueno, algunos sabrán, otros no, pero es muy buena. La obra, la obra más importante se llama El túnel y empieza con la confesión de que el protagonista mató a la mujer que más amaba. Entonces usted automáticamente se sumerge en querer saber qué pasó, ¿no? Me acuerdo que se llamaba María Iribarne. Ernesto Sábato le hacen la siguiente pregunta y yo se la voy a hacer a usted. ¿Usted considera que el padre de uno es el mejor amigo de uno? ¿Que un padre es un amigo? Es curioso porque no tuvimos esa conversación con mi papá, pero sí él me abordó algo hace unos días, hace poquito. Leyó algo, no recuerdo qué era, pero leyó algo y decía, es que un padre no tiene que ser el mejor amigo ni el amigo de un hijo. Obviamente hay una confianza, pero no el amigo. ¿Por qué? Porque uno como hijo, ¿qué es lo que pretende encontrar en un padre? Un refugio seguro, ¿sí? Alguien en el que usted encuentre de alguna manera una autoridad, pero que usted se sienta seguro. Entonces, un amigo es casi entre iguales, pero en un padre tiene que ser algo diferente. Más o menos así me explicó en sus palabras, un poco mejor que yo, pero sí, más que la amistad es la confianza, ¿sí? No sé si me debe entender. Sí, resulta que casualmente el autor, Ernesto Sábato, le contestó, ni de cerca, fui amigo de mi papá. Mi papá era mi papá, ¿sí? Y un amigo es un amigo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dijo usted, su papá es el sitio seguro a donde usted va cuando todo está mal. Cuando todo le sale mal, usted llega a esos brazos. O sea que su papá es un ejemplo de fortaleza y, como usted dijo, de templanza. Entonces no pueden ser iguales porque ambos se derrumbarían en la situación. Dice, la embarré, papá, ayuda, papá, ¿qué hago? Entonces, el amor de un padre es infinito, es grande, pero siempre está ahí como símbolo de algo infranqueable, algo que no se rinde, de algo que la vida nunca ha vencido y que no va a poder derrotar. Entonces para usted debe ser inspiración. Exacto. Y sobre todo ejemplo de ética y moral, porque ese es su ejemplo a seguir. Entonces si su papá es honesto, es honrado, dice, ese es el lineamiento de la vida que yo debo seguir. Lo hago contrario, no me va a ir tan bien. Entonces ese es un ejemplo. Y bueno, me agrada que tenga esa misma opinión porque también yo amo mucho a mi papá. Mucho de lo que he hecho lo he hecho por él también. Y me he dado cuenta que si en algo la ética de mi vida ha sido buena o mi honestidad ha sido buena es gracias a él y a mi mamá. Pero mi papá siempre se ha mantenido firme, honesto y siempre ha mantenido un buen nombre a pesar de todas las cosas que han sucedido. Eso. Y bueno, aproveché para hacer una reflexión también yo. Gracias. Bueno.
¿a qué edad fue consciente? Bueno, nos contó que ya recibió el Espíritu Santo, pero ¿a qué edad fue verdaderamente consciente de seguir el camino del Evangelio? Porque muchos reciben el Espíritu Santo, pero luego dicen, bueno, como que todavía no. ¿A qué edad usted dijo, bueno, soy consciente y voy a seguir el camino del Evangelio? Bueno, ese temita tan... No, lo que decíamos que no queríamos tocar de pronto los ciertos puntos de la adolescencia, pero es necesario, ¿no? Porque de pronto también, gracias a todas las vivencias, hoy somos lo que somos. Cuando yo era niña, como les decía, recibí el Espíritu Santo, empecé a servir también desde mi niña, pero llega un momento de la adolescencia donde uno como que no se siente, donde como que uno en la iglesia como que, más que no se siente, usted quiere experimentar otras cosas, qué es lo que hay allá, qué es lo que me están ofreciendo, y empieza de alguna manera uno como a compararse, ay, pero ¿por qué ellos sí, por qué yo no? Entonces llegó la adolescencia, ciertos errores y faltas, donde pues trataba uno, dice una canción, en un tiempo traté de olvidarlo, no volverme a acordar de él, pero fue inútil. Entonces, claro, uno pues comete errores, se equivoca, sufre mucho porque pues uno es, de alguna manera es muy ingenuo en muchas cosas, pero sí, se equivoca. Pero entonces llegó ese momento donde yo le dije, Señor, venga, deme una oportunidad, yo necesito cambiar. Tenía yo unos 14 años donde yo empecé como a transformar mi vida. 14, 15 años. Desde ahí fue que yo empecé a tomar decisiones, digamos, lo más serias, espiritualmente hablando, y a ser más determinada. Desde ahí, como desde los 15 años, obviamente, seguimos en este proceso. Bueno, tenemos una pregunta que decía que qué motivo la hizo decidirse a bautizarse en el nombre de Jesús. Usted nos dice los cambios que ejecutó, nos dijo, bueno, es tiempo. Es tiempo, hice cambios, tomé mejores decisiones. Una de esas decisiones fue bautizarse. Yo me bauticé es decir, yo me hice bautizar a los 13 años y como a los 14 fue que empezó la gran tribulación. Sí, hay gente que de pronto critica mucho el hecho de que, ay, ¿por qué dejan bautizar a los muchachos tan jóvenes? Que es que les falta. En cierta parte tienen de pronto razón, pero también esos puntos o esas situaciones, esas falencias son necesarias para uno formar carácter cristiano, para uno realmente definirse. Y pues no, pues desde que yo recibí el Espíritu Santo y me hice bautizar, es una marca que queda en el corazón que no se puede borrar. Así yo quisiera, como dicen por ahí, enrollarme por allá en otras cosas, pero no se puede borrar. Yo sí, a nivel personal, estoy teniendo una situación con mi hija mayor, con Juanita, que tiene 8 años, y ya me lo ha dicho como unas 3 veces, papá. O sea, ella se llena mucho de emoción en los cultos, le gusta, y dice, papá, yo me quiero bautizar. Y yo no sé qué contestar. Yo le digo, bueno, mi amor, sí, mi amor, yo creo que cuando llegue el momento tenemos que hablar con el pastor, porque, mi amor, es una decisión muy importante, eso no se puede tomar a la carrera. Pero sí, papi, yo sé, pero yo me quiero bautizar, yo quiero pertenecer a la iglesia. No, mi amor, usted ya pertenece. Entonces, como que no sé si decirle hágalo o no lo haga, pero me siento bien que me lo diga, pero siento como necesidad de una asesoría mejor en ese tema, porque no quiero de pronto influenciarla a ella en que tome decisiones que después no quiero que le cuesten mucho. Sí, yo me acuerdo, a mí nunca nadie me dijo, hágalo, güey, no sé qué, venga que esto, sino que no, y siempre tuve como, por eso decía, la crianza, el respeto y todo eso, y la vida cristiana pues muy diferente, pero nunca sentí como una presión de que bautícese, pero a mis 13 años yo sentía la necesidad de bautizarme, porque yo decía, el Señor viene, y uno no sabe el día de mañana. ¿Será que me va a quedar? Pero ya uno con 13 años ya tiene un poquito más de raciocinio, un poquito más de... ¿sí? Y pues lo que creo yo que debe hacerlo es empezar a formarla doctrinalmente. Vea, esto significa tal cosa, así, ¿no? Creería yo. No soy mamá. Cuando comenzó a servir en la iglesia. No. ¿Cuándo comenzó a servir en la iglesia? ¿Y cuáles han sido los ministerios en los que ha participado? Bueno, yo como decía, desde mis niñas empecé a cantar, ¿sí? A cantar y bueno, fue una experiencia muy bonita realmente para mí y pues según lo que dicen, ¿no? Para muchas personas también fue especial y como Dios lo usa a uno. Para muchos de pronto ver una niña tan chiquitica, de pronto les trascendía algo especial, ¿no? Pero como tal cargos en la iglesia, en alabanza,
Estuve me decían que me iba a pensionar, varios años en tesorería, secretaria, vocal. Hasta el año pasado estuve como directora, por la gracia de Dios. También en artística, siempre me ha gustado. Es que artística, no sé si soy muy dramática. Me vieron, pero no, me gusta mucho el arte. Y en este año en escuela dominical, pues sí había sido maestra, pero no había estado como tal en el comité. Este año estoy sirviendo por la gracia de Dios en el comité como directora, que también es para mí una cosa, Señor. Pues no se siente uno muchas veces con las capacidades y muchas veces uno piensa que hay personas que tienen más experiencia, al menos son mamás y al menos saben eso. Pero pues Dios sabe, Dios conoce. Entonces sí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál de esos roles ha sido el más desafiante y cuál es el más gratificante? Ay, Señor Jesús, el más desafiante. Yo diría que en el grupo de alabanza. En el grupo de alabanza y sucede algo como extraño y es como un poquito triste. Aquí yo vamos a empezar a hablar muy abiertamente. Pero no, la verdad es que suceden ciertas cositas en los grupos de alabanza donde pues el enemigo, el diablo, ¿sí? Era músico. Él era músico. Él no le gusta, o por lo menos lo que yo he escuchado es que a él no le gusta pues que haya gente que adore al Señor. Entonces mete por ahí trabitas, mete por ahí situaciones para hacer flaquear, para hacer fallar a las personas. Entonces se viven situaciones como de pronto descontrolarse las cosas, como de pronto habladurías, sí, como que de pronto no se sienten acorde las personas. Y pues igual, a mí me han dicho, trabajar con la gente, desde que implique trabajar con las personas significa, o manejar un grupo, significa un reto grande. Pero pues en este caso yo diría que sí, alabanza, la verdad, por muchas situaciones. ¿Y el más gratificante? Ay, no, yo digo que con lo de los niños, pues hasta ahorita ha ido empezando, sí, pero pues ya ha habido un proceso con lo de escuela dominical, aunque también mi mamá fue también maestra y bueno, líder de escuela dominical hace muchos años, como en mi adolescencia. Entonces yo como que desde ahí me empecé a formar y es muy bonito ver la sonrisa de los niños, ver cómo aprenden. A veces uno piensa que los niños no ponen atención, pero ellos son una esponjita que va recibiendo todo lo que uno les pueda compartir. Y no, los niños son muy sinceros, ellos son transparentes, ellos son como son. Si a usted le cae bien, bien, y si no, pues ahí les hacen saber a uno. No, dicho, toca... Sí. No, a veces dice uno, no, que el niño por favor no diga nada porque... Sí. Entonces, el más desafiante, dirigir alabanza. Sí, yo diría. Por tema de comunicación, todo eso que está de moda, la comunicación asertiva. Por favor, dígalo claro, pero acuérdese que lo importante no es lo que diga, sino cómo lo diga. ¿Cierto? Y a quién se lo diga. Y a quién se lo diga. Y entonces también, por favor, si ya escuchó algo y no es algo que usted pueda confirmar, entonces no lo replique. Bueno, en fin, temas de comunicación que existen afuera del cristianismo pentecostal y dentro también. Así es. Y lo más gratificante de los niños, sí, trabajar con los niños, ¿cierto? Hace poco Evelyn también está dirigiendo un programa para aquellos niños de un barrio que existe acá en nuestra vereda y que son niños que de pronto pues en la parte de abajo de nuestra vereda no hay una iglesia, entonces ellos tienen como un poquito más alejado el acceso a las actividades cristianas y recuerdo que Evelyn nos comentaba en un culto después de esa experiencia, incluso que la llenó de emotividad acerca del mundo en el que viven sumergidos algunos niños, sí, de mucha tristeza. Uno considera que ser papá es un trabajo de tiempo completo, pero hay papás que ni de medio turno, ¿no? No. Ni de medio turno en amor, en afecto, en ejemplo. Y yo creo que le he quebrado la voz, ¿no? De saber que hay niños que están sufriendo, hay niños que están tomando hábitos muy complejos y muy difíciles de dejar en la adultez. Entonces, que hayan personas como usted, Evelyn, sintiendo esto por los niños y tratando como de llevarles el nombre de Dios para que sepan que alguien los ama a pesar de todo y que hay un camino. Eso, Evelyn, es muy importante porque ellos necesitan ese aliciente. No, y es que es tan bonito porque es que por una simple acción que uno haga tan pequeñita puede transformar incluso la vida de alguien.
Y los niños, nada más pues de acuerdo a esa experiencia que les comentaba, pues de ahí para allá hace unos amiguitos que donde lo ven, hola, no sé qué, y como les decía, son transparentes, ellos son lo que son. Y pues de ahí para allá, pues gracias a Dios que le ponía uno gracia, ¿no? Como para caerles bien también. He tenido como algunas conversaciones con unos ya más adolescentes que, como lo decía usted, empiezan a entrar a ciertos mundos, como no hay quien les corrija, no hay quien les hable otra palabra diferente que los pueda hacer cambiar su modo de ver las cosas, e incluso miran ese ejemplo en sus papás. Entonces he tenido la oportunidad de hablar con algunos y bastante trabajo, pero es bonito como uno dice, se abren a contarle, no es que ellos sean cerrados, que es que yo no voy a decirle a nadie no, sino que solamente están esperando que alguien los escuche, y eso es bonito, que uno pueda estar ahí para ellos. Sí. Muy, muy bonito. De todos modos, pues, si alguno de esas personas que tienen esas ataduras o quizá que sienten que su niñez no se ha desarrollado de la mejor forma, nosotros queremos que sepan que todos tenemos traumas, unos más fuertes que otros, ¿sí? Pero siempre está ahí Dios. Normalmente uno busca siempre una persona que contarle sus problemas porque es algo físico, pues que usted ve unos ojos, sí siente que alguien lo está escuchando, pero también siempre está ahí Dios. Exacto. Sí, y buscar de Dios es el camino, es la alternativa. Lo digo como una persona que también tomó, creo que fumé, pero fumé muy poco, y que tomé, que bailé y gracias a Dios logré entender que hay un camino detrás de esa vida, que hay ciertas cosas que obedecen a que uno se comporte de esa manera, como la presión social, como querer pertenecer, como querer ser distinto, entre comillas. No, es que yo soy diferente, pero entre ese camino de ser diferente uno se pierde entre las multitudes que están haciendo eso. Entonces, el mensaje es para ellos. Se puede cambiar. Yo llevo 7 años ya, gracias a Dios, que no bebo, transformado, en proceso de transformación de no beber. No bebo hace 7 años nada que tenga alcohol. Significa que si usted le hacen un pastelito, que un coctelito, no, nada. Eso es la promesa que le hice a Dios, fue esa. Y aquí estoy para decirles que sí se puede. Sí se puede, porque el mundo quiere hacerles creer que divertirse es beber, ¿sí? Y que donde hay diversión no hay amigos. Pero precisamente siempre nosotros queremos decirle lo contrario, ¿no? Si se quiere divertir hay muchas formas, ¿sí? Pero estos mundos a donde llegan, estos vicios a los que caen, no son una forma de divertirse, es una forma de destruirse. De esclavizarse. Entonces, dicen, no, este par de santurrones nos van a hablar de cómo no. Les estoy diciendo, de experiencia. Bueno, en mi caso particular, bebí y me he dado cuenta que en realidad esto no trae nada bueno para la vida. Continuemos. Ahora tenemos una pregunta muy interesante. A ver. Muy interesante. Dice, como joven cristiana al día de hoy, y probablemente eso se convierte en un reel de YouTube, ¿cuáles han sido los mayores retos que ha enfrentado en su camino de fe? Mis mayores retos en el camino de la fe, y dice la palabra la fe. Muchas veces uno cómo hace para creer algo que no es, ¿cierto? Y eso es la generalidad del mundo, ¿no? De cómo hago para creer. Pero sí tuve, digamos, una situación bastante difícil para mí, y era creer en algo que yo no veía y pensar de que, pues, si yo era hija de Dios, si yo estaba haciendo las cosas bien, ¿por qué iban a salir las cosas mal? Sí. No sé si pueda contar la historia acá, la experiencia. Claro. No, una situación muy complicada hace un tiempo, donde yo quería creer. Era una situación muy difícil, ni siquiera era mía, era un familiar que estaba muy enfermo, y yo le decía, Señor, yo lloraba mal, yo le decía, Señor, sánelo. Pero el Señor no lo sanó y él falleció. Y además de eso, yo estaba teniendo unas clases de lo que estudio, y entonces el maestro de alguna manera chuzaba que es que Dios no era real. Entonces yo iba a mis clases y estaba en esa situación donde mi tío todavía estaba muy enfermo, y yo decía,
Señor, haga algo, manifiéstese, Señor, usted es el todopoderoso, mucho si me va a dejar a mí mal aquí. Pero el Señor se lo llevó. Claro, fue un reto para mí yo decir, bueno, pero Señor, si esta era la oportunidad para que usted hiciera algo sobrenatural, para que pudiéramos ser testigos, para que mi familia que no te conoce pudiera conocerte. Y el Señor no lo hizo. Ahí entendí que el Señor es soberano y que Él actúa como Él quiere, de la manera que Él quiere y como Él lo sabe hacer. Entonces, en ese camino de fe, claro, me sentí como muy retada, pero ahí entendí que el Señor es soberano y Él hace las cosas de la mejor manera, y pude llenarme de muchas cosas diferentes y de entender de que él tiene todo el poderío y él puede hacer las cosas como Él quiere. Creo que ese ha sido como el mayor reto para mí. ¿Usted considera que otro reto en el camino de la fe de un joven cristiano es, por decirlo así, tener una personalidad definida, ¿no? Tener un criterio, pero sobre todo poder tratar con aquellas personas que no son de su religión de una manera amena, guardando las proporciones y el respeto? ¿Considera que eso también es un desafío? Pues para algunos sí. Para algunos sí les es difícil de pronto mantenerse dentro de sus convicciones, ¿sí? Porque hay gente que es muy, digámoslo en estos términos, atrevida, que saben que usted tiene sus pensamientos, sus convicciones, pero aún así ofrecen cosas, aún así le dicen cosas para usted de pronto llevarlo a cometer ciertas cosas, sin llevar el respeto. Pero cuando alguien ya está convencido y determinado de lo que ha decidido en su vida, de seguir al Señor, pues no se le convierte en un reto, sino en algo más sencillo. Claro, hay personas que de pronto falta un poco más de fortaleza, diría yo. Incluso yo diría que en el colegio, pues ya salí hace un tiempito, gracias a Dios. Es difícil incluso por los maestros, sí, es un ambiente muy diferente, uno se siente, pues yo fui estudiante hace muy poco, y se siente uno como en un lugar donde uno no pertenece, muy diferente estar uno en una iglesia, ¿no? Pero allá hay amiguitos, hay compañeros y hay maestros incluso que de alguna manera, por decirlo de alguna forma, son irrespetuosos, que tratan de usted como, enfréntese, venga a ver, venga, le ofrezco esto a ver si usted cae. Y pues muchas veces uno Pues no apenas cae. formando personalidad, ¿no? Exacto. Y muchos muchachos, pues, y les decía yo ayer, tuve una clase con los adolescentes, no los juzgo porque uno también pasó por eso, ¿no? Pero todavía se puede ser diferente. Y vea, no hay nada más bonito que ser diferente, y cuando usted se mantiene, la gente dice, vea, ese se mantuvo. En cambio, si usted falla, no, pues ya se vuelve como se le decía, más del montón. Y ya, usted perdió lo que lo hacía particular y lo que lo hacía diferente. ¿Sí? Una reflexión de la última pregunta espectacular. Ahora inicia un nuevo segmento que nos gusta muchísimo. Se llama Entre Aromas y Sabores. Hermanos y amigos, en esta sección vamos a disfrutar de una deliciosísima bebida regional a la elección de nuestra invitada. Las opciones son café, chocolate y agua panela. Y mientras compartimos esta deliciosa bebida, Evelyn, cuéntanos cuál es su elección y por qué. Bueno, elegimos el café. No sé, creo que es como la bebida más representativa de nuestra región, con la cual también ha ido marcando, ¿no? Marcando como una particularidad de esta región, el café, creo yo. Entonces, no, y me gusta mucho, me gusta mucho. Si no tomo tinto, me duele la cabeza. Ya que dice que si no toma tinto le duele la cabeza, cuéntenos algún recuerdo especial con el que usted relaciona el café. Bueno, O un momento. No, un momento muy bonito, que, pues, digamos que no todas las veces lo alcanzo a compartir, pero sí. Generalmente me toca madrugar, como hoy. A las 9 de la mañana, no, mentira. No, cuando madrugo o cuando me despierto primero que mis papás, hago un tinto y le llevo a la habitación. Ellos también son dormilones, entonces no hay problema. Y no, tomar una vida con ellos es muy bonito, muy gratificante. No sé, cuando estoy en otro lugar o estoy sola en el apartamento donde estudio, tomarme un tinto, no sé, como que me hace sentir en casa, como, no sé, me gusta bastante. Ese café, nosotros con mi papá
tenemos como, eso se le dice, ¿cómo se le dice? Como un ritual. Cada vez que puedo hacerlo, con eso. un ritual, un sano, obviamente. Eso me suena. Una costumbre, De preparar el café y de traerlo acá al estudio, de abrir las puertas porque acá hay un balcón y de empezar a reflexionar acerca de algunas situaciones. Muchas veces, muchas de las buenas ideas que hemos tenido nos vienen tomando café y reflexionando juntos. ¿Sí? Entonces, asociar esas bebidas con una especie de ritual, con una especie como de momento íntimo también es bueno para vincularse con la familia, con los amigos. Últimamente en esta casa se toma mucho café con amigos, con personas con las que juego fútbol, como alternativa a no estar como que venga. Si usted tiene deseos de de acompañarse, de hablar con alguien, venga a mi casa. Yo le invito un café y usted no se va a hartar trago. Le digo, y usted se va y viene, hablamos acá, hablamos rico, comemos pan, de pronto vemos algún partido si hay, pero eso se convierte como en un punto de encuentro. ¿Sí? Claro, y así también se pasa bien. No necesita nada más. Y no hay guayao. Exacto. Ya que estamos en una charla un poco más íntima dentro de este momento del café, cuéntenos alguna persona o algunas personas que la inspiren día a día. Personas que me inspiren. Bueno, yo diría que mis papás. Por lo que ya les había comentado, son mi ejemplo a seguir, son muchas cosas. Pero algo que me motive, digamos, a seguir es tratar de ser inspiración para otros. Principalmente los que están detrás mío, mis hermanos. De alguna manera como que me motiva a ser mejor cada día, a darles un buen ejemplo, a exigirme muchas cosas. Eso, diría yo, mis hermanos. Quizá tratar de ser un ejemplo no se puede convertir de pronto en una carga muy pesada, de como que no puedo fallar. No, que no me puedo equivocar porque... Bueno, puede ser, pero más que yo diría que sería el consejo, el sabio consejo, ¿sí? De experiencias que yo tenga, que algunas obviamente han sido equivocadas, han sido faltas y eso, pero de esa experiencia yo pueda tener algo que decirles a ellos, algo que aconsejarles cuando ellos lleguen a esa edad, ¿sí? Siento yo, pues más que una carga, pues lo he sentido siempre como como les decía, una bendición para mí, porque me ha hecho madurar en muchas cosas. Desde muy pequeña, pues yo no sé, siempre he pensado que el hecho de ser hijo mayor representa sí o sí una responsabilidad, ¿sí? De alguna manera, como que hace exigirle a uno el ser un poquito más sabio en ciertas cosas, incluso en las decisiones de un niño. Sí, más responsable, venga, que toca hacer esto, que toca organizar, a liderar también, no sé. Entonces, pues, digamos que como siempre ha sido así, siempre ha sido desde niña, entonces no lo siento como ya una carga, sino como algo que yo pueda hacer para ellos. Digamos que uno se permite decirse en la vida que uno tiene un tiempo de ser irresponsable y no pasa nada, ¿cierto? Le digo. pero que no se le queda a uno toda la vida, ¿no? Exacto, hay gente que no madura nunca, que dicen, llegó a viejo y no maduró, no creció, no aprendió. No es un indirectazo para las personas que no han madurado, no, pero es hora de que pongan los piecitos en la tierra. Sí, por favor, ya como que es ahorita ya. Ya tienen las entradas hasta aquí, no. Acerca de decisiones, de condiciones de la vida de uno. Se habla mucho de que uno está dispuesto, últimamente hablamos mucho de eso, se habla mucho entre papás, entre amigos, entre hermanos. Oiga, nosotros tenemos predisposición genética a algunos comportamientos, ¿cierto? Creo que un término un poco más avanzado, más especial es cadenas generacionales. Aquellas cosas que vienen arraigadas de generación en generación de la familia, que se heredan de abuelo a papá y de papá a hijo. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Y cómo cree usted que uno puede luchar contra esas cadenas generacionales? Según la ciencia. No, si escuché alguna vez, no sé, me gusta mucho la psicología también. Y eso tiene que ver algo con la psicología. Y entendía que hay dos cosas, el carácter y el temperamento. El temperamento es lo que viene como arraigado, digamos, en la sangre, del linaje. Son actitudes que vienen como formas de actuar ante ciertas situaciones, que esas vienen
pues como lo decía, con la generación, con las personas, pero el carácter se va formando a través de esos años. Entonces, si mi abuelo es bien temperamental, mi papá es bien temperamental y además de eso no han manejado su carácter, no han aprendido de pronto a manejarlo, porque es que hay gente que es, además de ser temperamentales, tiene un carácter muy fuerte y pasan a ser groseros, pasan a hacer muchas cosas. Realmente eso se pasa a los hijos. Claro, los hijos son el reflejo de los padres. Si mi papá de pronto, no decimos que es la generalidad, pero sí pasa de que si mi papá hace ciertas cosas, muy probablemente yo como hijo lo voy a hacer también. Pues así mismo las actitudes. Si de pronto mi papá ante una situación lo que hace es enojarse y gritar y tirar las cosas, pues yo como hijo lo que vi, eso era lo normal, tirar las cosas cuando me enojo. Sí, entonces claro, cuando las personas han visto eso toda la vida como lo normal, como lo que es lo que debería hacerse, pues obviamente van a seguirlo haciendo y ahí se va pasando de hijos a hijos. Yo sí creo en eso, yo no sé si estoy equivocada, pues yo sí creo en las cadenas generacionales, pero principalmente en el tema, como les decía, psicológico, del temperamento y el carácter. ¿Cómo se puede manejar? Primero, yo diría que entendiendo de que hay un problema, entendiendo de que hay, o sea, reconociendo que hay una situación que hay que cambiar. Porque pues imagínese un hijo aprendiendo ciertas o viendo ciertas cosas y cuando vaya a ser padre vaya a hacer lo mismo y ahí para allá todos los hijos. Y si no se da cuenta de eso, pues nunca va a sentir que es un problema. Pero cuando es consciente de que hay un problema, desde ahí del reconocimiento que hay un error, puede empezar a cambiar las cosas. Otra cosita es que las personas no podemos cambiar por nosotras mismas. Así nos metamos en el cuento, es que yo voy a transformarme en mi vida, esto. La verdad, una de las salidas, y para mí la salida principal, es llevar a obediencia nuestros pensamientos, nuestras actitudes al Señor, a Dios, que Él es el que realmente transforma al hombre. Eso. Yo siempre he considerado que en realidad, más que de pronto en el carácter, que es algo que es cierto, también es en los comportamientos, pero también es en las adicciones, ¿sí? Veo mucho personas que estimo mucho sumidas en las mismas adicciones que generacionalmente sus abuelos, su papá han estado, ¿sí? Sí. Entonces, yo digo, existe. Y hay gente que dice que son maldiciones familiares. Uh-huh. Pero lo más berraco de todo es que las reconocen. Dicen, no, es que esto está mal. Pero no. Pero siento que la gente no las reconoce como lo que verdaderamente son, y son adicciones. ¿Sí? No lo hace uno más hombre que el viernes, sábado, el domingo se vaya a beber. Uh-huh. Lo hace un adicto. Exacto. ¿Me hago entender? Entonces la gente le cambia el nombre a algo que debe llamarse por lo que es. Cuando usted dice es que yo salgo el viernes porque yo soy libre, el término es decir, yo me voy ahora porque soy un adicto a tomar. Exacto. Pero si lo tratamos de la forma en la que es, de pronto pueden haber cambios. Es difícil decirle a la gente no deje de hacer las cosas porque en realidad es complejo. Incluso tienen familiares y personas que los quieren, que llevan toda la vida tratando de cambiarlos. Pero en realidad aceptar que hay un problema es, como usted dijo, el primer paso para uno poder tomar acciones. Uh-huh. ¿Sí? No, y algo que ahorita estaba pensando es que tristemente, y es como algo raro, uh-huh, esos niños que crecieron viendo ciertas actitudes o ciertos, digamos en las palabras, vicios, fueron, digamos, marcados por esas situaciones, tendrán traumas de infancia, pero lo curioso es que ellos están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una esclavitud que los hace caer en la misma, porque como le decía, como lo ven algo que es lo normal, lo que se supone que debe hacerse porque es lo natural, pues lo siguen repitiendo. O sea, yo creo que uno está frito cuando uno permite que la costumbre supere la razón. Entonces, como estamos acostumbrados a que como hombres hacemos esto y esto y esto, entonces pues es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Pero la razón le dice, venga, no, la razón dice que su comportamiento debería alinearse con tal situación, ¿sí? No significa que deje de hacer las cosas que le gusta, significa que aprenda a administrar el tiempo y a dedicarle a cada cosa el tiempo que amerita. El tiempo que corresponde, sí. Otra reflexión que le robé. Ahí estamos sacando todo sustancia. Se vienen unas preguntas que yo me imagino que muchas personas desde que estamos aquí en esta conversación se hacen, y es,
¿Qué carrera está cursando Evelyn? Bueno, yo estoy estudiando Derecho. Y cuando me dicen algunos, ¿no? ¿Y eso qué? Para ser abogada ya. Entonces, y siempre el chiste malo que dicen, ah, vaya a torcer, ¿no? Sí, estoy estudiando Derecho. Estoy en 9º semestre. En la Universidad Surcolombiana, en la sede de Garzón. Eso es otro cuento largo que es complicadito porque digamos que la sede de Garzón ha sido bastante complicado, pero ahí nos mantenemos. ¿Qué cosa que sea fácil no vale la pena, ¿no? Exacto, sí. Ya usted nos contestó dónde la está haciendo, la busco, obviamente un orgullo huilense, ¿no? Y a nivel nacional. Acreditada de alta calidad. Ese. Y se viene obviamente consecuentemente, bueno, antes de eso nunca le han hecho el chiste de que usted es abogada, venga, dame una excusa para el niño que va para el colegio. No, hasta ahora no. Yo la hago, pero no me lo han pedido. A mis hermanos. La pregunta del millón respecto a eso, ¿por qué elegir ser abogada? Bueno, esa preguntita es curiosa también. Porque llega uno a la universidad y uno llega mentalizado, ¿no? Dice, yo quiero hacer justicia, yo quiero defender los inocentes, es que este mundo va a cuestar la política, exacto, va a cambiar la realidad del mundo. Pero tristemente llega uno a la carrera, al primer semestre, y le dicen, no, un dicho muy regional, no orine fuera el tiesto. Pero sí, es la verdad. Por más de que uno pretenda hacer las cosas, de pronto, incluso voy a responderla fácil. Uno no va a hacer justicia, uno va a hacer cumplir la ley. Y claro, para uno como cristiano realmente he tenido muchos, digamos, los choques éticos y morales con lo que dice digamos, el derecho. Sí, ha sido un poquito complicado porque hay principios que uno lo rigen, por más de que uno quiera desligarlos, pero uno lo rigen. Pero realmente mi deseo es ayudar a las personas en lo que pueda. Claro, hay leyes que son muy injustas que uno dice, pero ¿cómo? Incluso maestros nos dicen, es que uno le das como rabia, le dan ganas como de tirar todo. Pues hay que hacer cumplir la ley hasta donde uno pueda ayudar a alguien. La ley, hacer cumplir la ley para ayudar a alguien. Sí, imagínese que la palabra le enseña a usted a tener palabra. O sea, que en algún tiempo nadie se regía por un papel. O sea, la palabra es la que vale. La abuelita le decía, no, es que usted tiene que tener palabra, mijito. Y usted se enfrenta a algo de que, bueno, ¿y usted tiene algún papel firmado? No, mijo, no vale nada. Ya perdió. Ya perdió. Hágale firmar ahí algo rapidito, ¿no? Entonces, imagínese, porque a uno como cristiano le enseñan a que su palabra, a lo que usted diga, lo cumpla. Vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. O sea, no, y ahorita se encuentra uno con que, ¿y qué le firmó? No tengo ningún papel, no, mijo. Lo metieron al baile y una vez le dicen, sí. ya. No, y pues de alguna manera ya uno, a medida del tiempo, la carrera, ya uno va entendiendo ciertas cositas, va uno mirando la forma de cómo es que va a ubicar cuando vaya a trabajar. Porque obviamente yo, que porque esté haciendo una carrera, y ese es un pensamiento también como erróneo de algunas personas creyentes o incluso algunas personas que no son de la iglesia, pero pueden pensarlo, que el hecho de hacer una carrera significa que ya usted se transforma, usted se apartó, se descarrió, eso ya lo perdimos. Pero no, si usted tiene sus principios bien fundamentados, pues puede hacerlo, puede usted marcar la diferencia de hacer algo muy bueno. En casa tenemos una abogada. Sí. Y eso es como te da un asesor jurídico express. Ajá. Hola, ¿cómo está, hermanita? Dios la bendiga. Bien. Consulta, ya. Listo, ya ella se mete en el papel. Ya no es hermanita, sino que es la asesora. Sí. Bueno, hermana, conociendo el por qué eligió la carrera, dentro de ese día a día, ¿cómo equilibra usted su vida como estudiante universitaria, que requiere tiempo, y la del servicio a Dios? Bueno, buena pregunta. No, realmente ni siquiera soy yo la que equilibro eso. Yo he visto la mano de Dios obrando en lo que yo he elegido, porque pues ya llevo varios semestres, ya ha pasado el tiempo. Yo inicié estudiando virtual por lo del tema del COVID y bueno, era distinto, pero como en tercer semestre ya entré presencial y ahí para allá las cosas pues cambian, porque tenía que estar allá en Garzón. Eso me hicieron despedida acá porque decían que yo ya no iba a poder volver en la iglesia, en Silvania, que ya era difícil, pero no, aquí me tenían incluso los jueves, desde el jueves. Pero
todo se ha ido organizando. Claro, hay momentos donde me exige físicamente, mentalmente me exige de estar más allí, pero no sé, para mí, hay gente que dice, ¿usted cómo hace? Obvio, hay momentos donde yo como que me estreso, pero no sé, el Señor ha ido organizando las cosas. Raro que hay gente que tiene que de pronto, ¿cómo se dice eso? Como cohibirse de muchas cosas para poder cumplir con la universidad y con todo ello, pero no, el Señor a mí me ha bendecido en gran manera. Incluso me encuentran a mí aquí los lunes, hoy es lunes, por cierto, los lunes, los jueves, a veces, claro, a veces sí tengo que viajar así constantemente, pero el Señor me ha organizado. Alguna vez, no tomen de ejemplo, ¿no? Pero alguna vez realmente estuve muy ocupada en muchas cosas, en mi casa, en la iglesia también, muy ocupada. Y Dios sabía, yo le dije, Señor, yo no alcancé a estudiar, tenía un parcial. Yo no alcancé a estudiar, pues gracias a Dios que uno es inteligente y uno pone atención en las clases. Y yo no había podido estudiar bien. Yo, Señor, ayúdeme. Pues llega uno como perdidito, ¿no? Yo presenté el parcial yo a la de Dios. Todo irresponsable a la de Dios. No, pues una de las mejores notas allí, yo, el que es fiel con el Señor, pues realmente yo he tenido siempre presente eso, incluso desde la experiencia que le contaba cuando tuve una situación, yo le dije, Señor, vea, si yo voy a perderme, si voy a perder mi salvación y todo lo que yo he creído y todo lo que usted me ha permitido, voy a perder eso por una carrera, prefiero no estudiar. Yo le dije, Señor, prefiero no estudiar porque ya había visto varios ejemplos, personas que empezaban a estudiar y se apartaban, porque no es una mentira, ha sucedido. Y en ese momento cuando sucedió y que mi maestro como que me incitaba a dejar de creer, yo le dije, vea, Señor, yo no puedo negar lo que yo he visto y lo que yo he oído. O sea, mis vivencias, ¿quién me las va a quitar? Entonces, yo le dije, Señor, si esta carrera me va a hacer salir de tu camino, si me va a hacer fallar, si me va a hacer convertirme en otra persona que no soy, no me permita estudiar. Y de ahí para allá las cosas cambiaron y de ahí para allá las cosas se hicieron mucho más llevaderas, muy fáciles. Entonces sí, no me siento saturada, obviamente, uno tampoco es que quiera abarcar todo, pero no, hasta ahora todo ha ido bien. O sea que podríamos decir que el equilibrio ha sido porque usted ha sabido qué es lo primero. Exacto. No, y es que la Biblia lo dice, poner primeramente las cosas de Dios y las demás vendrán por añadidura. Entonces tener uno presente eso ya uno va ganando, ya uno va ganando. Ahorita que usted menciona el tema de los cristianos, de la universidad, de ser profesional, es tanto así, bueno, yo estoy estudiando una carrera, pero virtual. Es tanto así el cambio de ser cristiano, como entre comillas pueblerino, aquí el pueblito chiquito, y luego ser un cristiano en una universidad. O sea, el mundo es tan diferente, los profesores son tan diferentes, los compañeros son tan diferentes, los ambientes. Sí, pues como le decía, sí hay retos en el colegio, pero la universidad es distinto. No sé qué edad tiene la universidad, pues es una universalidad de pensamientos. Todo el mundo piensa diferente y a todo el mundo tiene que respetarse en lo que piense. Sin embargo, y es algo como que uno dice, bueno, si se supone que hay respeto para todos, ¿no? La libre desarrollo, la personalidad y todo el mundo, ¿por qué tienen que meterse con los cristianos? Es algo raro y es un cuestionamiento bastante interesante. Los que de alguna manera son más señalados o de alguna manera atacados, ¿usted por qué hace esto? ¿Usted por qué? ¿Usted lo obligan? ¿Usted esto lo otro? Son los cristianos. Y aquel que tiene otros pensamientos distintos y que también son bastante extraños, no se les pregunta nada. Entonces yo llegué a la conclusión de que si no fuera tan trascendental el ser cristiano, el ser hijo de Dios, pues no marcaría así la diferencia o no llamaría tanto la atención de alguien el saber usted por qué hace esto, usted por qué va a culto, usted qué lo hace ir allá. Sí, pero lo hace. Entonces yo creo que eso lo hace sentir a uno, a mí me hace sentir contenta de que uno pueda ser diferente. Ahora, un pensamiento que yo he tenido es que hay gente que ni siquiera lo hace o ni siquiera le pregunta a uno con el hecho de querer como refutar todo lo que usted diga, sino que realmente tiene interés de saber qué es lo que se siente, usted por qué está tan convencido de lo que cree. Entonces, pues bueno,
O sea, como diría hoy en día los muchachos, en la vibra se conoce, ¿no? En la energía de la persona. Hay de preguntas a preguntas y a veces yo considero que es como cuando un hombre dice, yo a esta la enamoro porque la enamoro, ¿sí? Creo que en la universidad algunas personas se ponen como meta torcer las personas. O sea, es que yo soy capaz Sí. de plantearle una duda. Yo soy capaz de hacer que ella deje de creer en lo que siempre ha creído porque me siento lo suficientemente intelectual o me siento lo suficientemente capaz para sembrarle una duda. Entonces se convierten en un objetivo para probar sus propias conclusiones o sus propios pensamientos. Y sucede mucho, me imagino, no sé, Sí, puede ser pero con los es profesores. raro, en mi caso casi no ha sido así tanto de los compañeros, pues, o yo no sé si lo han intentado, pero yo no les pongo mucho cuidado, sino que ha sido bonito, o sea, ha sido más bien el hecho de, si hay un momento a solas, porque tampoco es que sean muchos los momentos, se acercan a uno y, no sé, usted me inspira confianza, ¿usted qué piensa de esto? O me cuentan cosas que, pues la verdad es que tampoco es que sea muy amiguera, ¿no? Pero los compañeritos y se acercan a contarle uno cosas que uno ni pregunta, ni uno, pues no es que no le interese, ¿no? Pero pues uno dice, pues es la vida de la otra persona. Pero lo miran a uno de pronto como un referente, no sé, de sabiduría o no sé qué, pero se acercan a preguntarle un consejo. Tuve la oportunidad de que una muchacha me dijera, venga, yo quisiera acercarme a Dios, pues yo no sé cómo hacerlo. Yo quisiera conocer, yo voy a veces a la iglesia, a su congregación, a donde ella irá, pero yo no siento nada y yo siento que allá como que me mienten. Digo, porque yo leo la Biblia y yo siento que la Biblia me está diciendo algo diferente. Entonces me decía, ¿yo qué puedo hacer? Entonces las oportunidades que he tenido de hablarle a alguien no ha sido tanto como de conflicto, de discordia, de pronto diferencias de pensamiento, sino que ha sido un consejo. Entonces no, ha sido muy bueno. Es que espectacular. De todos modos, cuando uno tiene bien avanzado lo que sabe, difícilmente le siembran dudas, ¿no? Sí, yo creo. Ser una chica cristiana, más o menos con el tema que estamos abordando, ser una chica cristiana el día de hoy, ¿una carga o un privilegio? No, es un privilegio. Es un privilegio porque el mundo de hoy está tan, tan pailas, Sí, me le iba a decir lo mismo. está muy pailas. Y lo que le decía, basado en lo que le estaba contando, la gente está buscando una solución, está buscando salida, está buscando, por favor, ayuden. Y la gente va por la vida, sí, cumpliendo sueños, tratando de estudiar, tratando de salir adelante, pero no es feliz. Para mí ser cristiano es ser feliz. Y más que ser cristiano o pertenecer a una denominación, es ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios es espectacular. Porque si uno tiene, y yo pensaba eso, yo hablaba con alguien, yo decía, ¿a quién acude una persona que no tiene a Dios? Yo tengo a Dios y yo, bueno, tuve una situación, Señor, y me pongo a llorar si tengo que llorar. Y le cuento porque lo tengo como un amigo y le cuento lo que sea. Y sé que está ahí para escucharme y para incluso resolver muchas situaciones que me puedan estar ocurriendo. O para de pronto redarguir a mi vida, veas que usted se equivocó en esto, ¿sí? Pero el que no tiene a Dios, ¿a quién acude? Pues como ya decíamos, a muchos conductas o digámoslo vicios que no le van a favorecer, que no lo van a sacar de ahí. Entonces no, es un privilegio ser hijo de Dios. A veces uno siente que hay personas que uno las ve y uno siente que para ellas es una carga. Se sienten señaladas, se sienten de pronto observadas constantemente, ¿sí? Algo que me viene al pensamiento y tenemos algo en común y es que fuimos levantados en hogares cristianos. Significa que siempre hay un alineamiento de pensamiento y una educación y un temor a Dios y una línea moral que le dice a uno lo bueno y lo malo. Durante el tiempo de la locura, más locura de las locuras que tuve, siempre tuve claro eso en mi corazón, este no es el lugar donde debería estar. El lugar donde debo estar es tranquilidad, paz, amor y hacer las cosas bien. Tomé, me enguayabé, hice cosas que no debía haber hecho, pero siempre tuve claro Sí. qué era lo correcto, qué era lo que tenía que hacer, hasta que tuve el valor de aceptar que eso era y me di cuenta que en realidad yo no pertenecía a ese mundo, sino al mundo donde debería hacer las cosas bien. Pero ¿qué le puede decir a una persona que no se ha levantado en un hogar cristiano? En donde la línea de la ética y la moral, un papá le dice, oiga, mijo, es que él vio y el bobo
y el bobo de papá y mamá. O es que avíspese papá porque aquí el que sobrevive es el avispado. Entonces, si se dejara en la cabeza, yuca. Es lo primero que es. Entonces uno... Pues yo diría que lo primero es cuando alguien realmente conoce al Señor, el pensamiento le cambia, le empieza a cambiar. En el libro de la sabiduría, en la palabra del Señor, hay muchas enseñanzas sobre eso. Y alguien pudo haber sido criado en lo peor, digámoslo así, en lo más bajo, sí, en lo más bajo, que haya tenido situación y experiencia. Pero si realmente se deja transformar, eso pasa a un segundo plano. Por ejemplo, una muchacha que la vestimenta, que está acostumbrada a ver hasta su mamá, su hermanita, todo el mundo con cosas cortas, con falditas corticas, que para la gente, a mí me da risa porque hay gente que eso piensa que eso es como un yugo, es que eso se lo pusieron en la iglesia, incluso le dicen a uno, es que ¿quién las obliga? Es que ellas las obligan. No, eso pasa a un segundo plano, el querer uno, ni siquiera el querer ser diferente, sino que la misma conciencia le dice a uno, es que esto como que se siente maluco, como que yo me siento, de alguna manera voy a estar tomando fotos por allá, ¿sí? Cambia, o sea, total, para mí la persona cambia así haya nacido en lo más bajo, ¿sí? Y si nos fuimos a mirar de pronto aquellos muchachos que han vivido esas situaciones, realmente lo que quieren ellos es cambiar algo que realmente ellos saben que está mal, ¿sí? Y si alguien no está bien fundamentado, pues esas cosas sí lo van a hacer flaquear, van a sentir la presión de la gente, van a sentir que todo el mundo lo señala, pero es que no pertenece. Incluso a mí, sí, por haber nacido en un hogar cristiano y todo eso, pero uno mismo siente que eso no está bien. ¿Sí me hago entender? Eso no está bien. Incluso conozco muchas personas que no nacieron en un hogar cristiano, que crecieron viendo cosas muy terribles, pero que llega el momento donde el mismo Señor le habla a la conciencia. Es que esto no le queda bien. Y no necesita que nadie le diga, que ni en la iglesia le digan, vea, ponga esto, nada. Uno no necesita. El Señor mismo le habla a uno a la conciencia. Y uno mismo toma cambios en uno. Y ya, no lo siente como presión. ¿Algún momento en el que sintió que las fuerzas flaqueaban? Y si de ser así, ¿qué le ayudó a seguir adelante? Bueno, las fuerzas flaqueaban, sí. Pues en todo el transcurso de la vida, ¿no? Digamos que hay subidas y bajadas, ¿no? En particular, digamos que hay varios momentos, entonces no podría hablar de uno en particular, porque siempre, como en toda la vida, hay subidas, hay bajadas, y situaciones donde uno se siente como un poquito más fuerte, se siente uno empoderado, y otras donde se siente uno más bien débil. ¿Y qué me ayudó? Yo diría que siempre entender que no soy nada, que soy tan pequeña y el reconocer uno la fragilidad es importante, reconocer que uno no es nada. Y además de ser pequeñita estatura también, pequeñito uno como ser humano, como hombre o bueno, como persona, no tiene uno mayor cosa de que sentirse usted súper wow. Entonces el reconocer la fragilidad o lo pequeñito que es uno y entender de que hay un Dios tan grande, ¿sí? Eso me ayuda a entender de que yo no puedo sola y que siempre voy a necesitar del Señor, ¿sí? Sí, pues realmente de hablarle en un momento específico, no. Sí han habido situaciones, sí, pero no puedo denominar uno como la peor de esta vida. Como el valle de los huesos secos, que no, nada. Como que no hay nada, no, tampoco, pero pues yo digo que de acuerdo a esa situación en la adolescencia, aunque yo a veces la quiera como ocultar, como que ay, me da como penita, sí, porque pues uno no se siente orgulloso de los errores, sí, uno no se siente como orgulloso de que es que yo cometí esto, tampoco fue lo peor, no, tampoco es que quiero que piensen que yo cometí mucha cosa, pero sí me hacía sentir mal y me hacía sentir de pronto culpable de muchas consecuencias que tuve, pero pues ese sería como el punto, pero de ahí para allá como que sí he aprendido a depender del Señor. Aunque yo tenga momentos difíciles, pasa algo curioso. Por más de que yo esté en la, como dicen por ahí, en la inmunda, nunca se me ha atravesado por mi mente pensar en alejarme del Señor. Después de la adolescencia, después de yo tomar realmente mi decisión de decir voy a seguir al Señor. Desde ahí nunca, si yo esté en lo más profundo, así allá
mil de situaciones, no. Porque pues imagínese, dice la Biblia, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde podría yo ir? ¿Y quién me podría ayudar? Entonces no, desde ahí determinadita, decidida a no dar un paso atrás. Bueno, diría uno, pensando en las personas en las que toman la decisión de alejarse de Dios, ¿cierto? Generalmente es por un placer, es para obtener un placer, ¿sí? Para poder realizar un placer. Uh-huh. Y uno dice, bueno, lo hago ¿y qué más? Lo cometí y ahí para adelante ¿qué siguen? ¿Regresar? Es muy difícil. Es que ese es el problema. Yo les decía lo que les decía ayer tenía una conversación con los adolescentes. El problema no es tanto en la intención, porque obviamente uno tiene muchos deseos y como ser humano uno quisiera muchas cosas, o más que quisiera, no, se le pasan pensamientos de lo que puede ofrecerle, digámoslo en estas palabras, el mundo, ¿sí? Pero el problema está en dar el primer paso, deliberar. Del primer paso y verá que allá queda. Porque es que hay gente que dice, no, es que, por ejemplo, en un vicio, vamos a hablar aquí, yo no sé si aquí después lo hagan borrar, no, que de pronto vamos a probar esta sustancia. Por primera vez solamente yo quiero sentir qué es lo que es, esto qué es lo que contiene. Hágalo la primera vez. Muy difícilmente va a poder salir de allí. Porque el problema está en dar el primer paso. Sí, dirán que ya uno es muy extremista, que es y lo otro, pero el problema es que como esas situaciones son como su nombre le indica, son vicios, ¿sí? Y dice la Biblia, el que hace el pecado, esclavo es del pecado. O sea, se vuelve esclavo, se vuelve ahí atado y que aunque quiera salir, y esa conversación ya la he tenido con varias personas que están apartadas, que dicen, Evelyn, es que yo quiero cambiar. Y yo a veces quiero ir a un culto y a veces incluso van, pues yo ya no siento nada. La culpa me agobia, yo quiero dar un paso hacia adelante de cambiar mi vida, de entregarme al Señor, de que Dios haga una obra, pero ya me siento atado. No puedo dejar, dicen no puedo dejarlo, y claro, con su propia fuerza no pueden dejar aquello que ya los amarró. Sí, entonces eso es difícil. Yo digo que el primer error está en dar el primer paso al pecado. Bueno, a uno le dicen es, en la prueba me quedé. O sea, en la probadita, ahí quedaron. Y es fácil para uno decirlo cuando uno no ha probado muchas cosas, ¿cierto? Venga, ni siquiera lo pruebe. Pero ¿qué tiene de malo probarlo? Precisamente porque si usted no lo ha probado es porque sabe que hay unas consecuencias. Exacto. ¿Sí? Y si usted evalúa las consecuencias, ninguna es buena. Sí. Es decir, ya que usted mismo se está ofreciendo como a sacrificio. Exacto. A un vicio. Está diciendo, venga, probemos a ver si en mi vida usted también puede hacer daño. Sí, o sea, obviamente lo va a hacer. Claro. Y que ábrase a eso, digámoslo, permítase eso y verá cómo es que va a quedar. Y no, eso es algo ilógico. Alguna vez hablaba con un muchacho que estaba en esa situación de alejarse del Señor, le decía, venga,